Hola, recibe un saludo muy especial en este día donde compartimos la palabra del Señor y un pequeño mensaje para vivirla mejor en nuestra vida. Tomamos el Evangelio de este día según San Marcos, capítulo 2, versículos del 13 al 17. En aquel tiempo, Jesús salió de nuevo a la orilla del lago. La gente acudía a él y les enseñaba. Al pasar vio a Leví, el de Alfeo, sentado al mostrador de los impuestos y le dijo, sígueme. Se levantó y lo siguió. Estando Jesús a la mesa en su casa, de entre los muchos que lo seguían, uno de los publicanos y pecadores se sentaron con Jesús y sus discípulos. Algunos de los escribas, al ver que comía con publicanos y pecadores, les dijeron a los discípulos, de modo que come con publicanos y pecadores. Jesús lo oyó y les dijo, no necesitan médico los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, dos enseñanzas hoy quiero compartir con ustedes, partiendo de este Evangelio. En primer lugar, Jesús pasa frente a la mesa de Leví, es decir, de Mateo, que está allí siendo un cobrador de impuestos, y lo invita a seguirlo. Le dice, sígueme. Y Mateo muy contento lo recibe en su casa. Mis hermanos, nosotros estamos invitados todos los días a seguir a Jesús. De muchas maneras nos dice, sígueme. Nos dice, sígueme cuando nosotros vamos a la Eucaristía y escuchamos su palabra. Allí nos dice, sígueme, porque estamos invitados a tomar su enseñanza y a llevarla en nuestra vida como Él mismo nos lo ha mostrado. El Señor nos dice, sígueme, cada vez que nosotros tenemos la oportunidad de arrepentirnos de nuestros pecados y poder ir cambiando lentamente lo que somos para ser mejores en el mundo. Somos llamados a seguir al Señor cada vez que alguna persona que nos quiere, que nos ama, nos jala un poquito las orejas y nos enseña cómo cambiar nuestra vida, cómo transformarnos para ser mejores en la vida. El Señor nos llama a seguirlo cada vez que sentimos en el corazón el deseo de ser mejores cada día. Cada vez que sentimos en el corazón el deseo de ayudar al otro, de amarlo, de servirle. En definitiva, mis hermanos, el Señor todos los días nos busca para que lo sigamos. Pero ese seguimiento implica que nosotros también recibamos al Señor en nuestra vida. Mire, disculpen la comparación, pero es algo que nos puede ayudar mucho. Cuando nosotros vemos televisión, vemos que pasan un montón de propagandas, muchas propagandas, de muchísimas clases, de alimentos, de vestido, de paseos, de excursiones, de muchas cosas, de novelas, de muchas cosas. Y siguen pasando, cada rato siguen pasando. Hay unas que se eternizan. Ustedes y yo conocemos una o dos que se ha eternizado por muchos años. Pero la propaganda solita no hace nada, sino toca a la persona. Si yo no me intereso en esa propaganda, en ese producto que están ofreciendo, yo no le voy a prestar atención y no lo voy a recibir en mí, ni voy a seguir pensando en eso todo el día. Así es también Jesús. Todos los días pasa enfrente de nosotros diciéndonos, sígueme. Pero depende si nosotros le prestamos atención. Si dejamos que ese sígueme entre en nuestro corazón y vaya calando en nuestra mente para poder estar con Él. Nos dice, sígueme, sígueme, está conmigo, estés conmigo. En segundo lugar, mis hermanos, el Evangelio nos muestra a unos publicanos y pecadores que estaban allí y que se sorprendían. Se sorprendían por tener a Jesús en su casa, pero otros que eran así,
que eran así muy rectos, que decían no tener pecados, que ser muy puros, criticaban a Jesús porque él comía con pecadores. Y Jesús por eso dice que no necesitan médicos los sanos sino los enfermos, que no ha venido a llamar a los justos sino a los pecadores. Mis hermanos, tenemos que sentirnos muy alegres por ser pecadores, no por ser pecadores como tal, sino porque siendo y estando en esa condición de pecadores con fragilidades humanas, el Señor viene a buscarnos, porque es el médico que puede curar esa enfermedad que tenemos, porque es aquel que puede perdonar nuestros pecados y justificarnos todos los días para estar con Él, para seguirlo mejor. Que no nos dé miedo nuestros pecados, mis hermanos. Dolor sí, hay que sentir dolor por esos pecados para poder ir cambiando, pero que no nos asuste que nosotros u otros amigos nuestros, familiares o personas que conocemos sean pecadores, porque de ese pecado el Señor se vale para poder irnos transformando lentamente, ya que Él vino a buscarnos. ¡Qué alegría! Razón tiene Jesús en el Evangelio cuando nos dice que los publicanos y las prostitutas nos llevan la delantera en el reino de los cielos, pero no por no estar en esa condición, sino porque siendo pecadores acogen a Jesús en su corazón, acogen ese llamado de seguirlo y se van transformando todos los días para seguirlo mejor. Que ustedes y yo entonces, sintiéndonos también con dolor por nuestros pecados, podamos darle gracias al Señor porque nos sigue llamando, a pesar de nuestra debilidad humana, a estar con Él. Les deseo un muy buen seguimiento del Señor y que lo amemos todos los días, porque Él quiere estar con nosotros. Y recuerden, mis hermanos, que confiamos en Jesús, Jesús, Jesús. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, esté con ustedes y los acompañe siempre. Feliz día.